Tema tercero, sistema cardiorrespiratorio. Vamos a estudiar en este tema todo lo que corresponde al aparato circulatorio, es decir, a la sangre, a las arterias, a las venas y al corazón. Y también vamos a estudiar todo lo que corresponde al aparato respiratorio, porque en definitiva no es nada más que otra fuente de aportar nutrientes al organismo a través de este aparato cardiorrespiratorio complejo. Antes de empezar directamente con el estudio de estos dos aparatos, vamos a definir lo que es, o vamos a intentar comprender lo que es el medio interno de los seres vivos y por ende el medio interno del humano. Las células que constituyen cada uno de los tejidos, cada uno de los órganos, cada una de las vísceras del organismo de un humano y que realizan por ende las funciones orgánicas, están rodeadas de líquido. Están rodeadas de una disolución cuyo disolvente fundamental es el agua y los solutos que están disueltos en ese agua son las biomoléculas. Ese conjunto de líquido en el cual están inmersas las células del organismo del humano se denomina medio interno. Por lo tanto, ya entendemos claramente lo que es ese medio interno. Es esa disolución acuosa de todas las biomoléculas que van a servir, que van a contribuir a las funciones orgánicas de la célula. Este medio interno, por tanto, permite la nutrición celular, permiten la comunicación de una célula con la otra, permiten la defensa y permiten también fundamentalmente la posibilidad de excretar aquellas sustancias que pueden ser tóxicos y comprometer la vida de la propia célula. Bueno, pues también el medio interno de la célula, el citoplasma, está separado de ese medio interno por la membrana plasmática. La mayor parte de ese medio interno se mueve lentamente alrededor de las células y es lo que se denomina líquido tisular. Luego, dentro del medio interno tenemos una parte que está justo rodeando, justo envolviendo a la célula y a eso se le llama líquido tisular. Y después hay otra parte también de esa disolución de agua y de biomoléculas que se mueve a mucha mayor velocidad, que no está en íntimo contacto con la célula, sino que está en íntimo contacto de unas estructuras tubulares que son los vasos sanguíneos, y a ese segundo tipo de líquido que configura el medio interno se le llama sangre. Ese líquido circulante es la sangre. El conjunto de órganos que consiguen el movimiento de esa sangre por el interior de los vasos sanguíneos se llama sistema circulatorio y siempre realiza el mismo recorrido. Y si ese sistema circulatorio le unimos el órgano propulsor de ese sistema circulatorio para que esté en continua velocidad, que esté en continuo cambio, que esté en continua circulación, pues hablamos del sistema cardiovascular. Por lo tanto, el medio interno del hombre está compuesto por dos tipos de líquido, el líquido tisular y la sangre. Este sistema circulatorio humano es cerrado, quiere decir que nunca va a haber una mezcla de, salvo que haya circunstancias traumáticas, no va a haber normalmente mezcla del líquido circulatorio de la sangre con el líquido tisular. Y después existe un tercer tipo de líquido en menor cuantía, en menor cantidad, un poco lo tenemos menos ubicado, que sería el líquido que se denomina linfa, que es un líquido que es el sobrante del líquido tisular y que va a circular por un sistema circulatorio independiente que son los vasos linfáticos y que, como veremos a posteriori, va a tener una función fundamental en el sistema de defensa y también va a tener una función importantísima en la circulación de las grasas, en la circulación de los lípidos. Por tanto, si repetimos lo que tenemos, lo que hemos dicho, pero de manera esquemática, por un lado estará el medio intracelular, aquí tendríamos
la membrana plasmática que independiza cada célula como unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, y exterior a ese medio intracelular estaría el medio interno. Medio interno que está compuesto fundamentalmente por el líquido intersticial, que también se llama líquido tisular o líquido extracelular, que es el que está envolviendo a cada una de las células, que es un líquido, una disolución de agua con bioelementos que circula de manera lenta entre cada una de las células y que será el sitio donde se van a tomar los nutrientes que haga falta a la célula y donde van a excretar las sustancias tóxicas. Y después el otro líquido, que es el líquido circulante, que es el que va por el interior de los vasos sanguíneos, impulsados por la bomba cardíaca, por el corazón, y que se va a dedicar a transportar de manera rápida pues todos los nutrientes y todas las excretas que nos sobren y que la van a comunicar directamente con el líquido intersticial. Luego veis que el líquido circulante nunca tiene contacto directo con el medio intracelular, sino que se hace a través de este líquido intersticial. Y se dice que son circulaciones cerradas porque nunca hay comunicación entre el líquido circulante, entre la sangre y el líquido intersticial. Ambos líquidos, junto con la linfa, es lo que se conoce como medio interno del hombre. El aparato circulatorio es el que se encarga de mover esa sangre. El objetivo fundamental del aparato circulatorio, ¿cuál es? Pues transportar todos los nutrientes absorbidos por el aparato digestivo, el oxígeno que hemos ingerido a través del aparato respiratorio, y hay que transportarlo a cada uno de los tejidos, a cada uno de los territorios orgánicos que lo van a necesitar. También van a transportar la sustancia de desecho, es decir, los productos tóxicos, la urea, el dióxido de carbono, para su eliminación. Y de esta manera, pues mantener el equilibrio del medio interno entre las sustancias nutritivas y las sustancias tóxicas. Independientemente de esto, como el aparato circulatorio es agua y hemos dicho que el agua tiene un papel importante en la regulación de la temperatura y se va a coger y se va a difundir por todo el organismo humano, pues también la sangre va a servir como reguladora de la temperatura, también va a servir para distribuir otras sustancias que no sean exclusivamente las nutritivas, como son las hormonas, los mensajeros químicos o las sustancias de defensa. Los diferentes inmunoglobulinas, proteínas de defensa, los anticuerpos, van a coger y van a circular a través del aparato circulatorio. Consta, como ya hemos dicho, de un órgano propulsor, que es el corazón, que va a impulsar el líquido circulante, que es la sangre, a través de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿cómo podemos resumir las funciones del aparato circulatorio? Pues tienen una primera y gran función, que es la función de transporte. Mire usted, ¿qué va a transportar? Pues transporta nutrientes, transporta gases, transporta hormonas, transporta productos de desecho, transporta temperatura, transporta calor, es decir, se va a dedicar a transportar, tienen como función fundamental el transporte de un montón de sustancias, pero debe a su vez, aprovechando esa propiedad de que difunde por todo el organismo del humano, pues va a tener una función inmunológica importante con el transporte de los anticuerpos y después una función reguladora homeostática para regular temperatura, para regular pH, para regular presión osmótica y regular otros mecanismos del organismo. Este cuadro, de alguna manera, lo que nos quiere es indicar cómo el aparato circulatorio es capaz de transportar diferentes sustancias desde el órgano donde se produce o el órgano de donde se obtiene hasta el destino donde se vaya a utilizar. Por ejemplo, los alimentos, pues ¿dónde se producen? Se producen en la absorción que se produce a través del intestino delgado. ¿A dónde hay que llevarlo? Pues a todas las células del organismo y a los órganos de reserva. Las reservas de alimentos, ¿dónde están fundamentalmente? Pues están en el hígado y en el tejido adiposo. ¿Dónde hay que transportarlo? Pues a todas las células. El oxígeno, ¿dónde se produce? Pues se obtiene de los alveolos pulmonares. ¿Dónde hay que transportarlo? A todas las células. Las hormonas endocrinas, pues ¿dónde se producen? En las glándulas. ¿Dónde hay que llevarlas? Pues a las células dianas donde van a actuar.
salto, por ejemplo, los desechos metabólicos, ¿quién lo producen? Pues todas las células. ¿Dónde hay que llevarlos? Pues a nivel renal para que se excreten. Es simplemente una visión global para que veáis cuál es la función de transporte del sistema del aparato cardiocirculatorio. ¿Cómo es la anatomía del sistema circulatorio? Pues vamos a dividirla en tres grandes apartados que son los tres grandes componentes del sistema circulatorio. Por un lado, hemos dicho que hay una parte del medio interno que es el líquido circulante, que son los fluidos, la sangre y la linfa. En segundo lugar, pues vamos a estudiar los vasos sanguíneos, que es por donde transcurre, por donde discurren esos fluidos. Y en última instancia vamos a dedicarnos a estudiar la anatomía y la fisiología del órgano impulsor de todo este aparato, de este sistema circulatorio, que es el corazón. Con respecto a la sangre, bueno, pues constituye el líquido circulante, se encuentra siempre en movimiento porque si la sangre se para, se coagula, existen unas células que son las plaquetas que cuando no tienen velocidad se van a parar y siempre va a viajar en el interior de los vasos sanguíneos. Como ya he dicho, el sistema circulatorio humano es doble, es decir, hay dos circuitos circulatorios, la circulación mayor o circulación sistémica y la circulación menor o circulación pulmonar, y es cerrado porque nunca hay mezcla de la sangre con el líquido tisular. Si la sangre escapa de un vaso sanguíneo, se coagula para evitar esa pérdida de presión del sistema y la pérdida de sangre a nivel general. Y para eso existen unas células concretas que se llaman plaquetas. Y esta sangre, este líquido circulante, se encuentra conformado por dos elementos fundamentales, el plasma sanguíneo y la célula. En este dibujo os tengo puesto que hemos puesto una determinada cantidad de sangre, la hemos centrifugado durante un tiempo y vemos que existe un sobrenadante de color amarillento, que es lo que sería el líquido, que es lo que se llama el plasma, y después hay otro líquido, otra degradación totalmente distinta, que es donde nos encontramos las células. Por tanto, la sangre está compuesta fundamentalmente por plasma sanguíneo, que ya hemos dicho que es la fracción líquida de la sangre, sería, entre comillas, el agua, está constituida básicamente por agua, pero además nos vamos a ver y que es el que le da ese color amarillento característico, que están disueltos determinados iones, nutrientes, hormonas y sustancias tóxicas. Estaría en la parte superior del tubo de ensayo al cual nosotros lo hemos centrifugado. En la parte inferior, ¿qué me encuentro? Las células. ¿Cuáles son las células que fundamentalmente viajan en la sangre? Pues como todos vosotros sabéis, y lo sabéis desde pequeñitos, decíamos que son tres tipos las células sanguíneas: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Ya en primero de bachillerato vamos a llamarla por su nombre propio y tenemos que hay un tipo de células que se llaman eritrocitos, lo que eran antes los glóbulos rojos, que se encargan fundamentalmente del transporte de oxígeno mediante una proteína que se llama la hemoglobina. Nos vamos a encontrar un segundo tipo de células, que son los leucocitos, linfocitos y fagocitos, que son los que van a tener un papel fundamental en la defensa contra las infecciones. Y en último lugar nos vamos a encontrar las plaquetas o megacariocitos, que son células que se encargan de coagular la sangre cuando existe algún tipo de pérdida. Bueno, pues la sangre humana, dos fracciones fundamentales, lo que serían la célula y lo que es el plasma sanguíneo. Ahí tenéis una imagen muy bonita de una fotografía de microscopio electrónico con barrido con tinción de los elementos que lo forman. Esta es la forma característica de los glóbulos rojos, de los eritrocitos o hematíes. Ahí tenéis la fórmula característica de los glóbulos blancos o leucocitos y ahí tenéis las redes de fibrina o de fibrinógeno que van a formar los trombocitos o plaquetas. Recordamos que el 50% aproximadamente son elementos formes, es decir, células, lo que tenemos en esta imagen, y el otro 50% está formado por el plasma, que es agua, y los elementos que ella lleva disueltas. En segundo lugar, tenemos el sistema vascular, es decir, los vasos sanguíneos. Están formados por un sistema cerrado de tubos que se encargan de transportar la sangre
desde el corazón, que es donde se impulsa, hasta los diferentes territorios hacia los diferentes órganos y tejidos del organismo. Y de ahí vuelven, la devuelven hacia el corazón para regenerar su dilución de sus excretas y de sus tóxicos. Es decir, que el circuito de la sangre siempre va a ir desde las arterias, que son las que salen del corazón, tienen unos elementos vasculares de pequeño calibre, que es el intermedio entre las arterias y las venas, que son los capilares. Después los capilares confluyen en las venas y esas venas vuelven hacia las arterias. En este esquema, por ejemplo, pues vemos la parte izquierda del corazón, como sale mediante una arteria que se llama la arteria aorta, y gracias a esa arteria pues van a ir a irrigar diferentes órganos como el hígado, como el intestino o como la pelvis y las extremidades inferiores. Aquí indicamos que están los capilares y esos capilares confluyen en las venas de retorno, que a través de la cava inferior y la cava superior van a ir a parar a la parte derecha del corazón. Todo ese sistema de tubos es lo que se llama sistema vascular. Son, como ya he dicho, estructuras vasculares por las que circula la sangre y que tienen sección circular. Y de estos vasos, como hemos dicho, pues existen tres tipos: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias tienen la característica, se llama arteria a todo aquello que sale del corazón, son vasos de salida del corazón y todos los derivados de esos vasos. Llevan una sangre a alta presión y va a circular por ella fundamentalmente sangre oxigenada, puesto que esa sangre proviene del pulmón. Las venas, por el contrario, son los vasos de regreso del corazón, van o circula sangre a baja presión y además sangre fundamentalmente desoxigenada. Y la unión entre las arterias y las venas los constituyen los capilares, que son vasos muy delgados, y son tan delgados, tan finitos, porque es donde se va a realizar el intercambio de sustancias con el líquido tisular. Es donde, por ejemplo, pues la sangre arterial deja el oxígeno y es donde, por ejemplo, la sangre, el líquido tisular excreta pues sustancias tóxicas como la urea o como el dióxido de carbono. Hay capilares que tienen más recorrido arterial y capilares que tienen más recorrido venoso, por eso hay capilares arteriales y capilares venosos, pero al final se terminan confundiendo y no sabemos muy bien, muy claramente, dónde terminan las arterias y dónde empiezan las venas. Son capilares en general. ¿Cómo está constituido? ¿De qué estructura tienen los vasos sanguíneos que constituyen el sistema vascular? ¿Qué estructuras tienen las arterias, las venas y los capilares? Pues mirad, tiene una estructura en capas. Venas y arterias y capilares tienen una estructura similar, aunque veremos que con marcadas diferencias. ¿Por qué? Porque tanto venas como arterias están constituidas por tres capas. La capa interna, que se llama túnica interna, que sería esta que estoy señalando aquí, la capa intermedia, que sería la túnica media, y la capa exterior, que sería túnica externa. Lo que pasa es que hay diferencia entre cada una de las túnicas según sea una arteria o sea una vena. La túnica interna tiene nombre propio y se llama endotelio, ¿vale? Es la parte más íntima, es un epitelio plano monoestratificado que está en el interior y que es la parte que está en contacto con el líquido circulante. El endotelio es exactamente igual tanto para la arteria como para la vena. Y como veremos después a continuación, los capilares sanguíneos están formados exclusivamente por endotelio. Túnica media y túnica externa no tienen. Después tenemos una capa muscular que es muy fuerte en las arterias, es mucho más flojita en las venas, como veremos después a continuación. Después tenemos la túnica media, que es tejido muscular liso, y por último tenemos la túnica externa, que es la parte, la capa más externa de ese vaso sanguíneo. Ahí tenéis un dibujo donde aquí tendríamos la arteria, aquí tenemos la vena y aquí tenemos el capilar.
¿Dónde identificamos la túnica interna? Pues la túnica interna sería esta que estoy ahora mismo señalando, esta que estoy señalando aquí en la vena y que estaría aquí en el interior del capilar. Lo veis que el capilar tiene exclusivamente el endotelio y esta membrana basal donde están adheridas las células de ese endotelio. La túnica media, veis que la túnica media es esta, oye, es que la túnica media de las arterias es mucho más fuerte que la túnica media de la vena. ¿Por qué? Pues porque las arterias tienen que aguantar una sangre que van a muchísima más presión y por lo tanto tienen que ser mucho más elásticas. Y por último tenemos la túnica externa que pasa igualmente, es mucho más débil en las venas, mucho más fuerte en las arterias. Pero estructuralmente, básicamente, salvo los capilares, arterias y venas son iguales. Túnica interna, túnica media, túnica externa. Corte transversal para que veáis la diferencia entre una vena, que es esta que tengo aquí situada, y una arteria, ¿vale? Pues bueno, me fijo en la túnica media, veis la túnica media de la vena, veo la túnica media de la arteria. ¿Por qué? Porque lo que viaja por aquí viaja mucha más presión que lo que viaja por aquí. La túnica íntima, el endotelio, es exactamente igual para las dos y la adventicia o túnica externa, veis que también es más potente para la arteria que para la vena.